tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés. 5 meses en el aire, todo un orgullo, un honor, un compromiso y una responsabilidad que se va renovando en cada una de las emisiones, cada uno de los miércoles, cada semana en la que compartimos esta propuesta local de Riotel TV. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, más de 8.000 reproducciones en YouTube, compartir todos los comentarios y los contenidos por redes sociales. La verdad que este producto nos enorgullece cada día más, pero también, como decimos recién, nos desafía. Hoy tendremos un programa bastante particular después de las elecciones que tuvimos en Río Tercero. Estaremos compartiendo el testimonio de alguien que quiso cumplir su meta, su sueño, y que los más de 70 años que tiene no fueron impedimento para recorrer gran parte de Latinoamérica y especialmente en moto. También estaremos hablando con alguien de la política nacional, una persona que llegó a Río Tercero para presentar un libro y su visión muy particular en relación a la política y a la religión y cómo se debe conjugar esto para que el pueblo participe. Y también estaremos con el video final hablando de la solidaridad. Todo esto y mucho más durante una hora en Derecho y Revés. Bienvenidos a todos. Hace aproximadamente 2 meses, en este mismo espacio del editorial del inicio del programa, opinábamos sobre los temas que no se estaban conversando en la campaña, en aquel momento en la campaña de las pasos locales. Y tenemos que decir que poco ha cambiado desde entonces. Viviendas, cuestiones internas, finanzas municipales, reducción de tasas, acusaciones cruzadas, obras grandes y pequeñas para la ciudad, seguridad, todos esos temas sí fueron parte de la agenda de los políticos y formaron parte de la campaña desde abril. Primero para las primarias y luego para las elecciones generales. Pero ¿de qué no se habló? ¿De qué no se siguió hablando? ¿Qué temas no formaron parte de la agenda de los candidatos? ¿Cuáles fueron los temas directamente ausentes? ¿Cuáles fueron los temas menos considerados? Intentamos hacer una lista, obviamente no es acabada, pero como primer punto no se habló de cómo eliminar el tradicional olor a fábrica, la cuestión ambiental o la relación con las industrias de la ciudad. Tampoco cómo regular la pauta publicitaria, es decir, el dinero que el gobierno destina a los medios, a periodistas particulares y a empresas de comunicación. Tampoco estuvo en el eje del debate la reparación histórica de Río Tercero por el tema de las explosiones de 1995, que este año se cumplen el 20 aniversario. La famosa cláusula de gobernabilidad, que asegura que el partido que gana las elecciones tiene más de la mitad de los concejales. Córdoba es una de las pocas provincias que aún lo mantiene y, por ejemplo, en el Congreso Nacional, esta cláusula ya no existe. La designación de un defensor del pueblo local, que no tenemos, pero que por carta orgánica deberíamos tener. La designación de 2 jueces de falta, en vez de 1 como en la actualidad, y que sea designado por concurso público de antecedentes y oposición, no por el Ejecutivo como ocurre ahora. Según la carta orgánica, esto debería ser así desde el 2011. Tampoco se habló del fortalecimiento de la identidad local en relación a la bandera, al escudo y al himno de Río Tercero. La droga en nuestra ciudad, cómo combatirla y cómo frenarla, tampoco fue un tema en la agenda de los candidatos. Ni hablar del prometido Museo de Bellas Artes a los amigos de Gandolfo, que fue directamente ignorado. La reubicación de los silos y fábricas que quedaron en medio de áreas urbanizadas, la contaminación ambiental del suelo, del aire, del agua, la sonora, la lumínica, la visual y de cómo revertirla, de hacer pública la declaración jurada de los funcionarios elegidos por el voto, que hoy la deben presentar, pero es secreta. Los parientes y familiares en cargos públicos, su transparencia y su eventual prohibición. ¿Quién se anima a prohibir que se nombren familiares o parientes cercanos? Los negocios realizados desde el Estado, muchas veces siendo juez y parte. Los excesos policiales, las detenciones y los controles destinados a los sectores más humildes, y un sistema transparente y periódico de evaluación de los funcionarios y representantes públicos por parte del pueblo. De todo esto no se habló. ¿Son temas trascendentes o son temas menores? Eso es complicado de determinar y depende obviamente de la óptica de cada uno, pero lo cierto es que existen y que estuvieron ausentes. ¿Formarán parte de la agenda de estos próximos 4 años sin elecciones en el medio? ¿O seguirá primando los consejos del marketing antes que las cuestiones esenciales de una ciudad?
Y en esto se incluyen oficialismo y oposición, porque todos participaron de las elecciones, porque todos buscaron el voto desde los fuegos artificiales, desde el sentimiento, desde la cara prolija, desde el cartel, desde la euforia o desde el silencio. Pero si uno recopila lo dicho y lo no dicho, no hubo ningún tema delicado, de esos que es riesgoso abordar porque pueden restar votos, porque pueden no sonar simpáticos o porque van en contra de los consejos de los asesores. Cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro El libro de los abrazos. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en el cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia de ese banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días. Y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nunca nadie dudó, nunca nadie preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o qué coronel, dice Galeano, quiso conocer la orden original. Hubo que volver a fondo de los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto a ese banquito que en ese momento estaba recién pintado para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Algunos dirán, la política siempre fue así, todos lo hacen o no hay otra forma. Pero el primer paso para construir algo nuevo, para modificar aquello que no funciona o simplemente para progresar, es desnaturalizar aquello que se hace casi sin pensar, es preguntarnos los por qué, es ir al origen de las cosas. Y en política esto no muchas veces ocurre. Los temas incómodos son muchas veces los que más necesitamos poner en evidencia, más allá del chusmerío político o de los titulares grandilocuentes. Y quizás las campañas políticas deberían ser el ámbito propicio para ello. Pero nadie se preguntó, siguiendo el cuento de Galeano, por qué el guardia estaba junto a ese banquito. De eso, de lo que no es redituable electoralmente, de lo que nadie habla, una vez más, se cayó.